Para mí no es casual que al mismo tiempo que se desplomaba deliberadamente a la educación, se empoderaba a las televisoras, al duopolio de la televisión en México. Les iban dando más privilegios, muchas más posibilidades de ocupar el espectro radioeléctrico, las señales, apoderándose ese duopolio de la televisión del funcionamiento de los poderes legales del país. Vivimos en una república que teóricamente, dividida en poder ejecutivo, legislativo y judicial, organiza su vida dentro de un orden legal. Pero hay decenas de hechos de los últimos años, de los últimos 20 años, que demuestran que esos tres órganos de gobierno reciben órdenes de Televisa y Azteca para hacer lo que le conviene a las dos empresas. 1 de diciembre de 2005, para poner un ejemplo, solo uno, el Pleno de la Cámara de Diputados, reunido, reciben una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión en el sentido que le convenía a Televisa y Azteca. A esa iniciativa incluso algunos que estábamos al tanto de ella desde afuera de la Cámara, desde fuera del trabajo legislativo, le habíamos ya señalado su nombre, era la Ley Televisa, porque todo lo que contenía era para llenar todavía de más privilegios a Televisa y Azteca. Llega la iniciativa de ley al Pleno y, violando la normatividad interna del Congreso, los diputados se niegan, deciden, votan para que no se lea ni se discuta la iniciativa de ley. Un diputado de izquierda, que era entonces el líder de la fracción periodista en la Cámara, Pablo Gómez se llama, sube a la tribuna, tarda 2 minutos en proponerle al Pleno que voten la iniciativa de ley que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión sin discutirla y sin leerla. Y los 327 diputados que estaban presentes votan a favor de la Ley Televisa en 5 minutos, sin haberla siquiera leído. Entre otras grandezas, en realidad miserias, esa ley le entregaba a Televisa y Azteca como regalo, como una especie de regalo, el territorio nacional que está integrado por el espectro radioeléctrico. Por el espectro radioeléctrico viajan las señales de radio y de televisión. Es un espacio, una ancha franja que pertenece a la nación, es parte del territorio nacional. El territorio nacional está integrado por nuestra tierra, la tierra físicamente hablando, los mares patrimonial y territorial y el espacio aéreo. Y ese espacio aéreo de la franja radioeléctrica se lo estaban regalando a Televisa y Azteca porque la ley Televisa decía que cuando se terminaran los plazos de las concesiones que tienen los empresarios privados para manejar la televisión y la radio, todo lo que tienen que hacer ya no es rendir cuentas de lo que hicieron con el permiso, sino nada más decirle al gobierno del país: estamos aquí en el espacio radioeléctrico y vamos a seguir estando. Además aumentaron de 12 años el plazo de las concesiones a 20 años. La ley Televisa fue aprobada en 7 minutos. 2010, Felipe Calderón, septiembre de 2010, saca un decreto ordenando que se pase a la digitalización de las señales de televisión en el país, en lugar de en el 2021, como le había concedido Fox a Televisa y Azteca, que pase en 2015. Probablemente era lo único bueno que iba a hacer Calderón en su vida. Llega a la Cámara de Diputados el decreto y la Cámara de Diputados en pleno decide echar para atrás el decreto de Calderón para que
se respete el plazo de 2021 para digitalizar al país. La Cámara se ampara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué hace la Suprema Corte? Le da la razón a Televisa y Azteca y echa para atrás el decreto de digitalización de Calderón para 2015. ¿Por qué Televisa y Azteca no quieren la digitalización del país? Porque la digitalización implica el surgimiento inmediato de centenares de nuevas frecuencias de radio y televisión en el espacio. Ya no hay el pretexto que le han dado incluso a Slim, el hombre más rico del mundo y uno de los más miserables del planeta. A él le han impedido entrar a hacer televisión, porque también a él le dicen, aquí no cabe ya nadie arriba, aquí están Televisa y Azteca dueñas de todo el espectro radioeléctrico. Eso se acabó. La digitalización implica el adelgazamiento, la compactación de las señales de radio y televisión, y donde cabía una señal analógica, hoy cabe 9. Por lo tanto, quedan desocupadas 8 de cada frecuencia, de cada señal analógica. Si Televisa tiene 324 repetidoras, 324 canales, multipliquen por 8. Ella se debe quedar con su frecuencia digital, y las más de 3.000 que quedan libres, ¿de quién son? Han impedido por eso Televisa y Azteca la digitalización del país, violentando todo lo que eso representa para el retraso de la economía, de la educación, de la cultura, de la ciencia y hasta de la defensa del país. Ellos ordenaron que fuera para el 2021 y allí están. Acaban de impedir la digitalización de la televisión en 5 ciudades fronterizas de México con los Estados Unidos. Y la boicotearon en Tijuana, que era donde iban a experimentar el paso, el tránsito a la digitalización de la televisión. Todo ello, ¿de qué ética se vale? ¿De qué ética podemos hablar en un país ensangrentado y donde un poder monopólico de los medios electrónicos impone sobre los otros poderes sus decisiones y necesidades? Igual al ejecutivo, que al legislativo, que al judicial. Entiendo que en esta situación el país sufre desde hace muchas décadas, esto no es nuevo, de una carencia de valores que influye sobre toda la vida pública. No es casual, y esto lo sabe cualquier mexicano de cualquier parte, que sea la corrupción la que impere en México en todos los aspectos de la vida pública. La corrupción va de la mano de la impunidad. Hay datos reveladores y espeluznantes, incluso muy recientes. Dice el INEGI que el 92% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian. Y de los que sí se denuncian, solo el 1% se castiga. Es decir, hay una ausencia total del Estado de Derecho, de la aplicación y la búsqueda de la justicia. En ese ámbito, desde hace muchos años, se mueve el periodismo de México. Coincido con Álvaro, soy un periodista que puede responder por su propio trabajo, mirando a la cara de las personas, de la gente. Y por lo tanto, por supuesto que critico al periodismo, a la inmensa mayor parte del periodismo que se hace en nuestro país. Lo digo de una manera quizás un poco fuerte, pero en su mayor parte es un periodismo que se escribe, se practica de rodillas ante el poder. Porque justamente la ética está ausente del manejo de las empresas, pero lamentablemente también de los periodistas. Las excepciones, como la revista Proceso, como el periódico La Jornada, la revista Contralínea, como Carmen Aristegui, no hacen más que confirmar la norma.
de todo lo demás, no vale la pena meter la mano en el fuego. Este periodismo de rodillas se practica en nuestro país desde hace por lo menos 200 años. Y desde mi consideración, desde mi punto de vista, ese tipo de periodismo y de comunicación entregados al poder son responsables en muy buena medida de la tragedia que vive el país. Porque esa comunicación se dedica a solapar el crimen, a justificarlo, ayuda a cometerlo. Es una comunicación que no tiene nada que ver con la ética. La ética periodística requiere el apego a la verdad. 5 principios que propongo a ustedes para practicar el periodismo: el apego a la verdad, la búsqueda de la independencia personal de los periodistas, asumir la responsabilidad de defender los principios democráticos, la integridad profesional que implica honradez, perseverancia, amor a la profesión, y el afán de servir a la comunidad, de servir a la sociedad, que en realidad es una forma de practicar la ética. Termino con esta reflexión. Creo que la ética es el encuentro con el otro, que está todo el tiempo frente a nosotros o a un lado. El otro somos los demás todo el tiempo, y nosotros mismos somos el otro todo el tiempo. Si en el comportamiento interpersonal, pero en el comportamiento profesional como periodistas, nuestra consideración es ver a los demás por encima de todo, estaremos entonces practicando los principios de la ética. Muchas gracias.